En esta lección vamos a hablar acerca de las preguntas útiles. El consejero necesita saber cómo usar las preguntas para obtener más información acerca del caso. Y cuando el consejero aprende más acerca del caso, después puede aprender cómo aplicar la escritura específicamente al caso del aconsejado. Vamos a empezar este video acerca de las preguntas útiles. En esta lección vamos a hablar acerca de las preguntas útiles. Primeramente necesitamos recordar que hay 3 niveles de los problemas. Cuando un aconsejado viene y tiene problemas, hay 3 niveles y necesitamos entender que hay 3 niveles. Primeramente, existe el nivel de irritación. Necesitamos preguntar al aconsejado por qué ha venido para recibir la consejería. Usualmente, cuando empieza a compartir acerca de sus problemas, habla acerca de las emociones. Necesitamos escuchar lo que dice el aconsejado, pero entender que hay más niveles. Necesitamos entender que nuestro propósito como consejeros es entender la raíz, pero primeramente vamos a empezar con las emociones. Por lo tanto, si una persona dice estoy cansado todo el tiempo, vamos a hablar acerca de la razón por la cual está cansado. Por ejemplo, posible solamente duerme 4 horas cada día y necesita descansar más. O posible tiene un problema médico. Posible va a decir estoy desanimado y necesitamos hablar acerca de la razón por la cual está desanimado. Posible tiene problemas con la familia o posible tiene problemas con la esposa o el esposo y vamos a aprender más acerca de la fuente del desánimo. Posible dice estoy temeroso. Posible en este momento su hijo está manejando, ha aprendido cómo manejar y está temeroso porque tiene miedo que va a tener un accidente. El Señor dice que no tenemos el poder para cambiar el color del pelo. Por lo tanto, necesitamos entender que las vidas de otras personas están en las manos del Señor y en vez de estar temeroso, necesitamos confiar en el Señor para protegernos. También existe el nivel del incidente, el evento. Del evento viene la emoción. Necesitamos preguntar qué ha pasado para causar los problemas que el aconsejado tiene. Algunos ejemplos. Yo fui arrestado. Perdí la calma con mi jefe. O perdí mi trabajo. Posible perdió su trabajo porque perdió la calma con su jefe. Vamos a estudiar más acerca de los problemas con los aconsejados por las preguntas. Estamos más cerca de la raíz con el nivel de incidente. Pero también existe el nivel del patrón. Es la fundación del problema, es la raíz. Y primeramente necesitamos determinar si el problema es un incidente de una sola vez o es un hábito. Si la persona continúa teniendo problemas con la misma tentación, vamos a ayudar al aconsejado para aprender cómo manejar de la manera que el Señor quiere. Si es un incidente de una sola vez, necesitamos ayudar al aconsejado para no repetir este error. Una pregunta útil. ¿Has tenido estos tipos de problemas en el pasado? Con esta pregunta vamos a aprender si es un hábito o no y vamos a saber cómo proveer más ayuda al aconsejado. También necesitamos entender que el consejero necesita usar el vocabulario que va a inducir una respuesta útil.
Muchas veces las preguntas que empiezan con ¿por qué? No proveen mucha información. Muchas veces la respuesta es no sé. ¿Por qué hiciste esto? Yo no sé. Por lo tanto, la pregunta ¿por qué? No provee mucha información. Pero las preguntas ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién? Y ¿cómo? Proveen más información. ¿Qué pasó cuando respondiste así? ¿Dónde tienes este tipo de problema? Con esta pregunta vamos a aprender si los problemas vienen de una tentación en cierto lugar. ¿Cuándo tienes estos problemas? ¿Diariamente o solamente a veces? ¿Con quién tienes estos problemas? ¿Cómo respondiste en esta situación? Las próximas preguntas van a progresar basado en las respuestas que los aconsejados proveen. Algunas preguntas principales. Recuerden que la vida es como una pizza, tiene muchas partes y necesitamos entender que una parte de la vida va a afectar otras partes de la vida. Necesitamos hablar con el aconsejado acerca de su relación con Dios, porque si no camina bien con Dios, no va a caminar bien con otras personas. También su relación con la iglesia. Si dice que ama a Dios, pero no asiste a la iglesia, ¿cómo puede ser que ama a Dios? Porque Dios dice que necesitamos obedecerle si le amamos. Si esta persona ha asistido a 5 iglesias como miembro, sabemos que tiene problemas con su relación con otras personas. Y necesita saber que si hay problemas, si va a otra iglesia, los problemas van con él, porque no ha encontrado la resolución de los problemas. Su relación con sus amigos, su relación con los del trabajo o sus financieros, su vida social o su uso de tiempo. Si dice que no tiene tiempo, pero cada semana está mirando 5 o 6 partidos de fútbol. Sí tiene tiempo, pero es el uso del tiempo. Los eventos mayores en su vida. Vamos a observar sus respuestas y darles más preguntas acerca de las áreas que se miren delicadas para el aconsejado. Si sabemos que no tiene buena relación con Dios, vamos a hablar más acerca de este tema. Y vamos a ver cómo este tema afecta otros aspectos de la vida. También necesitamos hablar acerca de la importancia de escuchar. Necesitamos escuchar bien. Necesitamos poner atención para responder bien. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos escuchar? Por ejemplo, las excusas. A veces las personas tienen muchas excusas por lo cual no están caminando con el Señor correctamente. O posible la exageración. Yo traté de buscar solución con mi amiga 200 veces. ¿Realmente 200 veces? Bueno, 2 veces. Los conceptos que no están de acuerdo con la Escritura. El propósito de mi vida es estar alegre. El Señor quiere que yo sea alegre. No. Necesito obedecer al Señor y amar al Señor primeramente. Las contradicciones. Si dice algo una semana y si dice otra cosa la próxima semana, necesitamos entender la razón por la cual existe la contradicción. ¿Ha cambiado algo en la vida? ¿O se equivocó la primera vez que habló o la segunda vez? La vacilación, si siempre cambia, es problema, porque necesita ser más estable. Los errores o la hesitación de hablar. Si una persona no quiere hablar, a veces es porque es una situación delicada. A veces quiere inventar una respuesta que no es correcta y necesita pensar para inventar algo. La confusión o las omisiones.
A veces una persona solamente comparte parte de la verdad. Por ejemplo, una vez yo vi el programa del Chavo del Ocho y la Chilindrina estaba llorando porque ella dijo que Ñoño quebró su muñeca. Pero después, cuando estaban hablando con Ñoño, él explicó, sí, en un sentido yo quebré la muñeca porque ella se enojó conmigo y me pegó con la muñeca en la cabeza y después se quebró. La omisión en este caso es que sí, Ñoño en un sentido quebró la muñeca, pero no fue su culpa. No era la culpa de él porque Chilindrina le pegó con la muñeca. Y necesitamos entender que a veces el aconsejado tiene omisiones. Debemos escuchar para la verdad también. Muchas veces los consejeros solamente quieren hablar y no quieren escuchar. Si no estamos escuchando, no vamos a entender el problema y no vamos a proveer soluciones basadas en la Biblia. También las doctrinas y las interpretaciones falsas van a impedirnos el reconocimiento de las necesidades verdaderas del aconsejado. Si no podemos entender muy bien el caso o las doctrinas de la Biblia, no vamos a proveer ayuda. Por ejemplo, los consejeros de Job no tuvieron todos los detalles de su caso. Cuando Job estaba sufriendo, pensaron que él tuvo pecado en su vida y por lo tanto estaba sufriendo. Él dijo, no, aunque estoy sufriendo, estoy caminando con el Señor. Ellos dijeron, no, los que sufren tienen pecado en su vida. Y él dijo, así no es. Los consejeros de Job no entendieron que un creyente puede sufrir sin ser culpable de un pecado específico. Por ejemplo, no debemos pensar que una persona enferma está enferma por un pecado en su vida. En la vida de Pablo, él sufrió de un espino en su carne. 3 veces él pidió ayuda del Señor y el Señor dijo, no, en esta situación no voy a quitar el espino del sufrimiento. Y Pablo dijo, yo entiendo ahora que por este sufrimiento el Señor recibe más gloria. A veces una persona está sufriendo porque es una manera para dar gloria al Señor. En el caso del hombre que nació ciego, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿nació este hombre ciego porque pecaron los padres o pecó este hombre? Jesús dijo, no vino este problema por el pecado de sus padres ni el pecado del ciego. Vino este problema porque en este momento voy a sanar al ciego y por este milagro el Señor va a recibir gloria. Necesitamos entender bien la situación, porque si no, no vamos a ayudar. También debemos determinar los 3 niveles de los problemas. Vamos a escuchar la irritación que pertenece a las emociones. Irritación viene de un incidente específico y necesitamos entender el incidente muy bien. Pero el incidente viene del patrón. También necesitamos entender el patrón muy bien. En la sesión de la consejería, vamos a escuchar y determinar los 3 niveles. Otra cosa que necesitamos saber es que no escuchar bien, no investigar el caso del consejero puede ser el resultado del orgullo. Si ya pensamos que sabemos lo que está pasando sin investigar, cada vez vamos a equivocarnos. En Proverbios capítulo 18, versículo 2 dice, el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Un necio no busca sabiduría. Piensa que entiende el corazón de otra persona, pero realmente está revelando lo que existe en su corazón. El orgullo existe en su corazón. Otra cosa que necesitamos hacer es escuchar activamente. El consejero no puede ser pasivo. Si somos pasivos,
no vamos a obtener los detalles necesarios. También necesitamos escuchar para proveer soluciones porque el aconsejado no tiene soluciones. También si el consejero no tiene control de la sesión, no puede ayudar. El consejero necesita guiar la discusión. Y si el aconsejado quiere hablar acerca de otros temas que no pertenecen al caso, necesitamos regresar al punto principal. Necesitamos proveer estructura a la sesión porque si no, la sesión no va a tener estructura. Necesitamos empezar con punto A y después ir a punto B y después punto C para entender muy bien. Por ejemplo, si el aconsejado quiere empezar con un punto, pero después va a otro tema y después otro tema y otro tema y otro tema, no estamos hablando acerca de punto A y no podemos ayudar. Cada sesión de consejería necesita tener estructura. Y si el aconsejado quiere hablar acerca de muchas cosas, necesitamos decir, en el futuro vamos a hablar acerca de los otros temas, pero en este momento necesitamos enfocarnos en este tema para proveer ayuda. El consejero también necesita ser sabio para escuchar activamente. ¿De dónde viene la sabiduría? De la Biblia, pero específicamente la aplicación de la palabra de Dios prácticamente en la vida. Necesitamos estudiar la Escritura y también saber cómo aplicar la Escritura a la vida del aconsejado. Y después, diariamente, el aconsejado necesita aplicar la palabra a su propia vida. El consejero usa su mente para discernir lo que está pasando en la vida del aconsejado, porque a veces dice algo, pero no dice todo lo que necesita decir. Pero por sus reacciones, sus emociones, la manera que habla, la manera que usa sus ojos o la manera que respira, así, por ejemplo, nos ayuda para entender más acerca del caso. El consejero sabe cómo hacer las buenas preguntas para obtener la información necesaria, porque sin la información no podemos ayudar. También el consejero se enfoca en la información en vez de las emociones del aconsejado. La información nos ayuda más que las emociones. Las emociones son importantes, pero necesitamos enfocarnos en la información para entender el caso correctamente. Hay 3 lados de cada problema interpersonal cuando hay una persona que tiene problemas con otra persona. Por ejemplo, en el caso del esposo y la esposa que tienen problemas, también necesitamos entender que lo que Dios dice es importante. Y si el esposo está caminando con el Señor y la esposa está caminando con el Señor, ellos van a caminar juntos, van a tener más armonía. Por lo tanto, no es buena idea para separar al esposo y la esposa durante la consejería. A veces, un consejero provee consejería para el esposo en un cuarto y la esposa recibe consejería de otra persona en otro cuarto. Necesitamos entender que necesitan estar en el mismo cuarto, en el mismo tiempo, para estar en la misma página, para entender el caso, porque cada uno puede refutar, amplificar o modificar lo que dice la otra persona. Si solamente estamos escuchando a una persona, no vamos a tener toda la información. También no debemos permitir al aconsejado hablar negativamente acerca de las personas que no están presentes. Estas personas no están presentes para explicar exactamente lo que pasó. No debemos enfocarnos en las personas que no están presentes en la sesión, pero cómo la persona que está presente en la sesión puede mejorar su vida para glorificar al Señor y para amar a sus prójimos. 2 versículos que nos ayudan con este punto, el punto del chisme.
porque no debemos permitir los chismes en la sesión de la consejería. Primeramente, Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Una persona necesita tener cuidado de la manera que está hablando acerca de otras personas, porque no debemos ser jueces de la ley, pero debemos ser cumplidores de la ley. Si una persona tiene problema y nosotros dice que Dios dice algo acerca del problema, no es el chisme, no es algo malo, porque estamos usando la escritura para ayudar a la persona. Pero si la persona está compartiendo los chismes, es el problema. Otro texto, Proverbios capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Muchos quieren escuchar los chismes, pero los chismes no son buenos. Los chismes afectan a otras personas y es una manera para atacar a otras personas en vez de ayudar a las personas. Por lo tanto, no debemos permitir chismes en la sesión porque no ayudan. Algo que vimos en este video es que sin las preguntas útiles no vamos a obtener la información que necesitamos para entender el caso correctamente. Y si no podemos entender el caso correctamente, no podemos ayudar al aconsejado con sus problemas. Siempre necesitamos escuchar activamente y después responder con las enseñanzas de la Biblia y después explicar al aconsejado cómo aplicar estas enseñanzas a su vida.